El juicio de Dios es un tema bastante reiterativo en toda la Escritura y también es un tema del que muchas veces las personas se sienten incómodas al escuchar hablar. El castigo señalado para aquellos que rechazaron la salvación que vino al mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo es descrito a lo largo de las Escrituras como el fuego eterno que nunca se apaga, como un gusano que no muere, un lugar con fuego y azufre donde el humo del tormento sube por los siglos de los siglos. Castigo, destrucción, dolor, termina siendo un tema del cual todos quieren evadir. En cambio, hablar de amor, que es la esencia del carácter de Dios, nos gusta más. El amor, el perdón, la salvación, el gozo, la paz, es algo más que atractivo. Es lo que deseamos, lo que anhelamos. Solo que debemos entender el amor de Dios como un amor completo, compasivo, misericordioso, pero también justo, perfectamente justo. Todas las advertencias sobre juicio y castigo que se encuentran en las Escrituras no son actos para regodearse. Dios no se deleita en la muerte del impío. Su voluntad es que nos apartemos del mal camino y nos volvamos a Él. Su amor contiene el equilibrio perfecto de justicia y compasión. Las advertencias de juicio y castigo que Él hace son actos de amor a fin de que las personas no terminemos siendo consumidas por el pecado que solo lleva a la condenación eterna. Todas las advertencias de juicio tienen su base en la gracia de Dios. El Sermón del Monte de los Olivos, de los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo, contienen gran parte de enseñanza profética en la que, una vez más, vemos a Jesús mostrando su clemencia, su piedad, su misericordia, su gracia, al advertirnos sobre devastadores eventos finales y sus consecuencias, donde también nos dice cómo escapar de aquello. Hoy estudiaremos el juicio de las naciones de Mateo capítulo 25, versículos del 31 al 46, que dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me viniste a ver a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una vez más, Jesús emplea en sus enseñanzas analogías que nos hacen razonar
entre elementos que pueden tener atributos parecidos pero con realidades y resultados diferentes. Unos pertenecen al reino de los cielos y otros a las tinieblas. Unos son piadosos, otros impíos. Unos son trigo, otros cizaña. Unos están plantados sobre la roca, otros sobre la arena. Unos son los hijos de Dios y otros los hijos del diablo. No hay huérfanos. Unos son ovejas y otros cabritos. Dios nos habla de un proceso de separación en el día del juicio en el que Él apartará a los unos de los otros. Y dice, tal como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Los creyentes a su derecha y los incrédulos a su izquierda. Sus ovejas reciben el reino y los cabritos el castigo eterno. El Señor reconoce a los que son suyos. Jesús hace una ilustración en la que señala importantes evidencias que diferencian a las ovejas de los cabritos. Y solo Él sabe cómo separarlos. En su gran misericordia nos llama a que volvamos a Él. Aún no se han cerrado las puertas como a las vírgenes insensatas de la parábola. Por eso nos llama a estar alertas. Aún estamos en tiempo de gracia. Por eso no dejemos de prestar atención a las enseñanzas que están en la Biblia, donde se nos advierte de juicio, castigo y sufrimiento perpetuo. Esto en realidad es misericordia. Es un clamor a estar vigilantes siempre, de manera constante, a estar espiritualmente conscientes, ejercitándonos en la fe que profesamos para no solo hablar de ella, sino también vivirla, dando frutos de la salvación que hemos recibido que manifiestan en quién hemos creído. A continuación, hemos preparado un importante estudio sobre el juicio de las naciones. Permanezca con nosotros y al final recuerde compartir. En 1969, Frank Sinatra popularizaba esta canción My Way, una canción que fue reescrita por Paul Anka. Era original de unos autores franceses. Después de varias batallas legales, en el año 67 había salido a la luz, pero Anka compró los derechos para reescribirla en Estados Unidos. Habla de un hombre ya cercano a la muerte, que mira satisfecho al acontecer de su vida, mientras relata algunos de los aspectos más relevantes de esta a un amigo, aquel que le está escuchando de una forma atenta ya hacia el final del camino. La personalidad de este hombre se define como una personalidad fuerte, confiada, determinada. Es alguien que no depende de otros para progresar, que hace lo que siente, que dice lo que piensa, que no se atemoriza de los desafíos que la vida le ha presentado y que cuando estos parecieron resueltos, puede decir que lo hizo todo a su manera. My way, en inglés. Es la expresión que se va a repetir a lo largo de la canción. Al final, al ver cómo ha transcurrido su vida, está feliz de cómo vivió, del curso que tomó, de lo que logró en ella. No obstante, reconoce que hay cosas de las que arrepentirse y ha sufrido tristezas. Por eso termina esta canción diciendo: sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Fue Elvis Presley, en esta versión que hemos puesto un trozo hace un momento, el que popularizó aún más cantando esta canción en cada uno de sus conciertos, aunque Paul Anka no quería que la interpretase, decía que no se le daba bien esta canción. Sobre todo fue popular cuando la interpretó en una de sus últimas actuaciones, dejando un discurso de despedida encriptada por medio de esta canción. Multitud de versiones se han hecho de esta canción en diferentes idiomas. Podemos pensar en Vicente Fernández o en Rafael como autores en lengua castellana más populares. Se dice que en torno a los 1.000 millones de euros de beneficios deja anualmente esta canción. Un himno termina convirtiéndose en un himno de una humanidad que lucha por vivir a su manera, huyendo de las presiones que pretenden marcar los límites de su desarrollo. Sin embargo, Paul Anka, en este relato que hace de la vida, es consciente de una realidad, y así comienza la canción. Fíjate la primera frase en castellano: el final se acerca ya.
La realidad de que la vida, aun viviéndola a nuestra manera, es breve, efímera, frágil. Y la cuestión es cómo esperamos ese final. Como dice en la canción, serenamente, sinceramente, sin límites. Pero no creo, personalmente, que la espera de nadie sea serena, cuando tantos temores se agolpan en nuestras mentes ante la realidad del final. La Biblia nos presenta un cuadro muy nítido del final. Y leemos Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos sus santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria. Afirma el autor de Hebreos que está establecido que al final de este periplo por la vida llega el momento de la muerte. ¿Y después? Sí, hay un después. La muerte no es la meta. La muerte es una estación de tránsito. Después, el juicio. Y es ante esta realidad de ese juicio que Paul Anka, igual que otras muchas personas, quieren apelar a la sinceridad, a las buenas intenciones. Pero el juicio supone que toda la humanidad comparecerá delante de un juez. Y este juez único es Cristo. Él es el único que se sienta sobre el trono como juez. Ante él nos dice el texto bíblico que comparecerán todas las naciones. La realidad de toda raza, etnia, lengua, todo ser humano tendrá que comparecer delante de Cristo. Y esto nos revela la realidad de que solo hay un Dios. Solo hay una persona ante quien tenemos que rendir cuentas. No importa lo que creas. No importa cómo llevemos nuestra vida a nuestra manera. Al final, todos tendremos que rendir cuentas delante de Cristo. Y entonces, ante el trono, nos dice que el juicio va a determinarse por una separación. Serán apartados. Los límites de los que hemos querido huir serán manifestados. Allí ya no vale lo que he vivido, creído, asumido a mi manera, sino solo serán las cosas a la manera de Dios, acordes con la voluntad de Dios. En ese momento la cuestión es sencilla. ¿Has vivido a tu manera o a la manera de Dios? Y en ese momento de juicio, el pasaje nos revela también una realidad. Solamente hay dos grupos de personas. La gran idea de esta enseñanza parabólica del Señor es que el juicio va a dividir a toda la humanidad en dos grupos. No hay terrenos neutrales, indiferentes, agnósticos llenos de dudas. Al final, la humanidad se dividirá en ovejas o cabritos. Y esta imagen, que forma parte de una enseñanza parabólica, nos habla de estos animales de la vida pastoril, y era una imagen muy reconocida dentro de los judíos. Durante el día los rebaños eran apacentados en los campos. Allí, juntos, ovejas y cabritos. Recibían su alimento, experimentaban el cuidado protector del pastor. Al atardecer, cuando ya era hora de recogerlos en el redil, una imagen que la Biblia también nos va a reflejar en otras parábolas, era el pastor el que se ponía a la puerta del redil y llamaba a sus rebaños. Tenía una voz estipulada que sus ovejas conocían. En ese momento las ovejas reconocían la voz del pastor y se reunían con él. Iban a ser guardadas en su redil. Sin embargo, los cabritos continuaban su camino a su manera. Duros de oído, seguían por los campos rechazando el cuidado y la protección del redil. La historia humana nos revela un poco esta imagen. Al final vamos a ser separados, no conforme a nuestras obras, nuestras emociones, nuestras buenas intenciones o méritos. No, seremos separados tan siquiera en base de nuestra militancia religiosa, credos o reputación. La marca al final que nos va a separar es si hemos atendido la voz del pastor, si estamos cumpliendo con la obra que se nos ha encargado. Así, el mismo Señor Jesucristo nos enseña una realidad. Esta es la obra de Dios. Juan capítulo 6, versículo 29. Que creáis en el que Él ha enviado. El mismo apóstol Juan va a insistir en sus epístolas diciéndonos, 1 Juan capítulo 3, 23. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Y fíjate que esta es la imagen que se está reflejando en esta parábola. Van a ser separados conforme al amor manifestado unos a los otros. Un amor que se va a manifestar a Dios. ¿Sabes? Esta enseñanza del Señor nos dice que la vida no podemos vivirla a mi manera. Son muchas personas en la actualidad que
se excusan de multitud de formas para afirmar que están viviendo a su manera, que creen en Dios a su manera, que están buscando la esperanza a su manera, que están alcanzando la meta del camino a su manera. Pero sabes, el que compite en una carrera no puede correr a su manera, sino debe correr según las reglas, para no ser descalificado. Por ello necesitamos en un momento de nuestra vida pararnos, dejar las excusas, dejar de culpar a otros para justificarnos y tomar las riendas para comenzar a vivir a la manera de Dios. Fue el apóstol Pablo quien entendía esta realidad y pudo presentar su propia vida en estos términos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, ya no vivo a mi manera, sino que ahora vive Cristo en mí. Vivo a su manera. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo a la manera de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Vivo atendiendo al mensaje de creer en Cristo. Vivo a la luz de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque al final, el Señor nos va a confrontar con una realidad tremenda de este juicio. Solo hay dos destinos. Esta es una enseñanza que nos confronta a toda la humanidad con una realidad que queremos ignorar porque nos aterroriza. No nos gusta hablar del destino. Queremos bondad y buenos recursos, pero al final hay dos destinos. Y fíjate, versículo 34 y 41 de este pasaje de Mateo 25 nos hablan de dos destinos preparados. Está todo listo, dispuesto, anunciado, equipado, sin excusa, pero solamente hay dos destinos posibles. Por un lado está el destino preparado por Dios para sus ovejas, para los que oyen su voz y creen en Él, para los que le siguen. Y ahí nos habla en el versículo 34 de una herencia recibida no por mérito, sino por suerte. No en base a lo que nosotros hacemos, sino sobre la base de la gracia de Dios. Y es interesante esta imagen. ¿Sabes? Una herencia no se merece. Una herencia no se gana, solamente se recibe. Es un regalo, un legado que recibimos por formar parte de la familia. Al formar parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios, Dios prepara una herencia en los cielos para cada uno de nosotros. En el versículo 41 habla de otro destino. Y fíjate lo interesante de este versículo. Es un destino preparado no para el ser humano. Es un destino preparado para el diablo y sus ángeles, para aquellos que rechazan a Dios, que se rebelan contra Dios, que rechazan la voz del pastor. Y es la justa retribución por sus actos. La justa mérito. ¿Notas la realidad de estas dos imágenes? Nunca son las acciones las que nos granjean el destino eterno. El cielo es una herencia. El infierno es un salario. El cielo es un regalo. El infierno es la consecuencia de no aceptar el regalo. Todos somos pecadores. Todo ser humano, dice el apóstol Pablo que todos pecamos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Ninguno podemos acceder a la presencia de Dios. Y cuando hablamos de esta realidad, de que todos somos pecadores, a veces empezamos a cuestionarnos realidades. Y empezamos a justificarnos. Bueno, yo no soy tan malo como. Yo no soy una mala persona. Y es verdad, hay mucha bondad en nuestro mundo, hay muchas realidades de gente que está ayudando y haciendo el bien. Pero es que no tenemos que compararnos con nosotros, sino tenemos que compararnos con la santidad perfecta de Dios. Y cuando nos ponemos a la luz de los mandamientos de Dios, todos hemos defraudado en un momento u otro, y generalmente algunos defraudamos muchas veces. Incumplimos las directrices de Dios. Somos pecadores. En un momento u otro de nuestras vidas hemos fallado. Todos hemos dejado a alguien en nuestra vida al lado en algún momento. Y por eso todos nos hacemos merecedores del castigo. Podemos intentar manifestar bondad, pero siempre vamos a ser hallados faltos, deficitarios. Merecemos el juicio. Sin embargo, es la gracia de Dios. Aquella gracia que nos llama al arrepentimiento, que nos confronta con nuestra torpeza y debilidad, que nos hace reconocer que no merecemos el perdón, la que nos lleva a refugiarnos en Cristo, aceptándole como nuestro buen pastor, atendiendo su voz y creyendo en Él poder tener vida y vida en abundancia.
Fíjate lo que dice ese pasaje tan conocido, Juan 3, 16 y 17. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate el versículo 17, que a veces lo pasamos de largo. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Fíjate, esta es una de las grandes realidades distorsionadas de nuestra sociedad. A veces vemos a Dios como un juez iracundo, vengativo. Pero, ¿te das cuenta de lo que dice ese texto? El plan de Dios no es condenar al ser humano, sino salvarle. Dios sabe nuestra debilidad y nuestra necesidad y ofrece un recurso para solucionarnos el problema. Hablamos de Dios como alguien injusto que permite la maldad y el dolor. Sin embargo, la historia es contraria a esta afirmación. Dios nos llama a refugiarnos en Él, ofrecernos perdón y salvación. Pero si desatendemos la voz de Dios, si rechazamos su ayuda para vivir a nuestra manera, ¿podremos culparle del dolor que encontramos en el camino? ¿Podemos culparle de la degradación moral de una sociedad que le ha echado fuera de sus vidas? Fíjate, no queremos creer en Dios. Nos rebelamos contra el nombre de Dios, blasfemamos el nombre de Dios. Pero cuando llega la corrupción, la injusticia, la crueldad, decimos, ¿por qué Dios lo permite? Dios no quiere eso. Pero cuando hemos decidido vivir a nuestra manera, nos encontramos con estas realidades del dolor y del fracaso. Dios aún sigue llamando. Y sigue llamando para que el que cree en Él tenga vida eterna. Y sigue llamando para que, viviendo en sus límites, a su manera, puedas encontrar una sociedad que se reconcilia, una sociedad que encuentra la paz y el perdón, una sociedad que deja de lado el conflicto para encontrar el amor, el shalom que Dios ofrece a cada uno de nosotros. Dios nos llama para que encontremos en Él salvación. Pero si rechazamos su gracia, si desatendemos su voz, solo queda juicio. Por eso, ante la realidad de que el final se acerca ya, de que ese tiempo que nos atemoriza, el Señor nos confronta con un reto. Termina este pasaje, Mateo 25, versículo 46, con una afirmación rotunda. Irán los que desatienden la voz de Dios al castigo eterno, y los que atienden la voz de Dios a la vida eterna. Este es el destino. ¿Castigo o vida? ¿En qué grupo estás hoy? ¿Con los que viven a su manera? ¿Con aquellos que, reconociendo su debilidad, se han refugiado en Cristo para vivir a la manera de Cristo? ¿En qué grupo estás? ¿Sigues cantando a mi manera? ¿O quieres proclamar hoy a la manera de Cristo? Eso marca la diferencia. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es el castigo eterno. Cuidado, si no vives a la manera de Dios, estás expuesto al juicio de Dios. Escoge hoy la herencia que Dios te ofrece. En Cristo Él te dice, cree en mí y serás salvo. Pero si desatiendes su voz, si no escuchas la voz del buen pastor, solamente queda el castigo. Que Dios te bendiga y toma la mejor decisión. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor
pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, no, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Decisiones, elecciones. Escoger vivir conforme a la voluntad de Cristo, escoger seguir nuestro camino. Eso es lo que marca nuestro destino. Por eso hoy te invito que delante de Dios mismo, que sigue llamándote a escuchar su voz, la voz del buen pastor, puedas decidir no vivir más a tu manera, sino escoger el camino de esperanza, de paz, de gozo, de perdón, de reconciliación que Cristo nos ofrece. Realmente estoy convencido de que si viviésemos a la manera de Dios, si cogiésemos la voz de Dios y la aplicásemos a nuestras conductas, gran parte de los conflictos que existen en la humanidad desaparecerían. El problema surge cuando nos abrogamos el nombre de Dios para hacer lo que nosotros queremos, para aplicar la religiosidad a nuestra manera, para aplicar la moralidad a nuestra manera, para aplicar la justicia a nuestra manera. Entonces creamos todo tipo de conflictos. Hoy necesitamos volver a no vivir nosotros, como decía el apóstol Pablo, sino permitir que Cristo, por medio de su Espíritu, tome las riendas de nuestra vida y vivir a su manera, no a la nuestra. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude para elegir que Él more completamente en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque ante la realidad de que el final se acerca ya, podemos descansar no en nuestras fuerzas, que son débiles, no en nuestros méritos, que no existen, sino podemos descansar en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Solamente viviendo conforme a tus patrones, viviendo a tu manera, haciendo la obra que has pedido de cada uno de nosotros, que es creer en ti, podemos tener vida y vida en abundancia. Por eso, Señor, yo te pido que nos ayudes en este día a escoger formar parte de tu familia, a escoger no mirar a lo que nosotros somos, sino mirarte a ti como nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que nos ayudes a escoger escucharte a ti en medio de tantas voces que nos sugieren cómo caminar, que escojamos seguir la voz de nuestro pastor, y que al oír tu voz no seamos obstinados ni rebeldes, sino que sigamos tus directrices, porque entonces tendremos paz, seguridad, y podremos decir como el salmista, nada nos faltará. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a escoger la mejor parte, ayúdanos a escoger a Cristo. Te lo pedimos a ti y pedimos tu ayuda y tu guía, y lo hacemos en tu santo y bendito nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo, y si escuchas su voz, no sigas rebelde, sino entra
en el redil de su protección.